Si me permite, yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. En Sin Censura hablamos como en otros lados no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a dar mordidas a la mano que le da de tragar. Por meses, por años, hemos sido el cuchillito de palo desde esta humilde trinchera independiente, libre como el viento, de decir que parte de lo que está mal en México están los medios de comunicación, chayoteros, los periodistas que reciben dinero de los miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares que invierte el gobierno de Enrique Peña Nieto en apapachos. Y qué triste que ni esos cientos de millones de dólares, miles de millones de pesos les sirvan para tener una aprobación mayor. La gran mayoría de los mexicanos desaprueba, reprueba, está encabronado con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ayer en Navidad, el periódico New York Times le dejó, nótese mi sarcasmo, un muy bonito regalo de Navidad a Peña Nieto en su portada. Día de Navidad, primera plana del New York Times. Esto que venimos denunciando aquí en Sin Censura. El uso del dinero para comprar coberturas, conciencia, para callar voces críticas en México. Porque no lo van a reportar los medios chayoteros. Porque yo reto a los Ciro Gómez Leiva, a los Joaquín López Dóriga, a los Adela Micha, a los Denise Merker, a los Carlos Loret de Mola, a todos los que trabajan en esos medios que reciben mucha lana del gobierno, a que lo lean íntegramente. No lo van a hacer, por eso lo tengo que hacer yo. Aquí le voy a compartir lo que publica Assam Hamed para el New York Times ayer en portada. Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación. Vaya título. Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: no te pago para criticarme. Ese cliente es el gobierno mexicano. La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que las desafían. A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México. Casi 2,000 millones de dólares en los últimos 5 años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esta organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016. Y eso solo es el dinero federal. Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario. El resultado es un panorama mediático en el que funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente si es que llegan a investigarse. 2/3 de los periodistas mexicanos admiten que se censuran. Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo, dijo Enrique Krause, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana. Entre sus anunciantes también recibe algo de dinero del gobierno. Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana, dice Krause. El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero El partido del Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000 y nuevamente en 2006.
Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y a veces los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de $50 millones en publicidad, según los funcionarios, dejando al Estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esta es la cifra que se manejó oficialmente. Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, que surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador. La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. Existe una colusión, un acuerdo en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo. Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré, dice Javier Corral. Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces se destina tanto tiempo al aire a alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias. Este gasto extraordinario se produce en un momento en el que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de $500 millones, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas. Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión. Es un problema común en el mundo en desarrollo, pero el problema es mucho más grave en México, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión. Es notable lo que gasta el gobierno. El estado actual de los medios mexicanos y su estrecha relación de dependencia con los fondos gubernamentales no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la UNESCO y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales. Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año en la gestión de Nicolás Maduro cerraron 49 medios de comunicación. Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de Twitter: medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades. La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios. Este es un problema económico, dice Carlos Pug, columnista del diario Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. El modelo estadounidense clásico no existe aquí. El año pasado estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita. La noticia volvió a ser publicada más tarde con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era deplorable, un intento inexacto y vulgar de difamar a un funcionario, por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado. La interferencia gubernamental directa a menudo es innecesaria. Un 68% de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de 3 años por académicos mexicanos y estadounidenses. Francisco Pasos trabajó durante varios años en Excelsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público. Pasos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros hasta que un editor lo detuvo diciendo que el periódico ya no cubriría la controversia.
Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir, dijo Pasos, y finalmente dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente tú mismo te conviertes en parte de la censura. Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación. Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. Todos somos cómplices en eso. El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace 20 años el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo. Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego el gobierno intervino rescatando la publicación con más de $1 millón en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial. Ahora se adueñaron de ellos, dijo Levario. El periódico ha sido como un portavoz del presidente. Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen, una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos, también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de $200 millones en los últimos 5 años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excelsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos de una manera imparcial. La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión, dijo Arturo Saldívar, un juez de la Suprema Corte. En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores, pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera. Todos los días los periodistas de México cuestionan con absoluta libertad las acciones del gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente, se lee en el comunicado. Hay una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse, dicen en el comunicado. Pero después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los medios, según 3 personas familiarizadas con la propuesta. Pero Aurelio Nuño, el ex jefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se quedó atrás, dijo. Y ponga atención a esto. Como jefa de reclutamiento en el periódico Reforma, Diana Álvarez se ha acostumbrado a la definición flexible del periodismo en México. Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de la Ciudad de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país. Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico, que luego se acercaba a los gobernadores para venderles planes de cobertura para mejorar su imagen pública, explicó la joven. Álvarez citó más ejemplos. Un candidato editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario. Lo definía como calentarlos, lo que implicaba mostrarle a los políticos una noticia crítica que su periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó Álvarez, un contrato publicitario con su periódico que le ayudaría a apagar el fuego. Sin embargo, otro solicitante, un ex empleado del gobierno, dijo que sabía cómo tratar a la prensa, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los periodistas. Me gustaría poder decir que estos son casos aislados o solo algunos, pero no es así, dijo Álvarez. Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las han normalizado. Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de dinero del gobierno federal y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales. No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene.
Recientemente Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos que invierte cerca de $3,000 al mes en publicidad en su medio. La esposa del gobernador estaba atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió a Animal Político debía hacer algunas noticias positivas. Moreno rechazó cortésmente la propuesta. Estaban bastante ofendidos, dijo, encogiéndose de hombros, y estoy seguro de que el dinero se ha ido. Aún así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben que el trabajo no es periodismo independiente, dijo. Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el contenido a menos de que se publique sin la advertencia, señaló, y Moreno se ha negado. He perdido más dinero de esa manera del que he ganado, dijo entre risas. Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos de medios firmaron un comunicado, pero algunos medios como Animal Político no se unieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión. Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran medida del dinero del gobierno se opusieron. Finalmente la carta fue enviada sin las líneas y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. Aparentemente los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento. El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional, el PAN, y ahora candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su nombre y su familia estaban en la portada del Universal, un importante periódico del país. La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y más específicamente las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna. El relato era familiar en México, un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación de todo el país divulgaron la noticia. Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos. Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte. Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que emite los pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico. Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña, afirmó. No se puede competir con un gobierno que le paga $500 millones al año a los medios. Durante los siguientes 2 meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido. Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que el Universal había tergiversado la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos. El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, un argumento que el juez cuestionó porque el periódico no había basado su investigación en hechos. El diario apeló la decisión del tribunal. Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación en un país en el que reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental. El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, alrededor de $10 millones al año, el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales del próximo año. Según el periódico, esa sugerencia es falsa y ofensiva. La publicidad oficial no afecta de ninguna manera a la línea editorial del periódico, dicen los voceros del medio y agregan que los pensadores de todos los partidos políticos están representados en sus páginas. No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios habían destruido la credibilidad de la institución. Salvador Frausto, un exeditor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade. La persona que reemplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn. Y el director de noticias del Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato. Su esposa era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
El diario dice que no hay conflicto de interés y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo. Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los periodistas contaron que en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin advertirles a veces en el último minuto. La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un espacio libre, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, en un artículo que relata lo sucedido. Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista premiada, fue enviada por los editores del Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba involucrada la Policía Federal. En ese momento los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una experta. Pasó 10 días reporteando la noticia, contactando sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas. El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados. Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas, víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales, y llegó a una conclusión distinta. La Policía Federal ejecutó sumariamente a sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, según lo que refleja su investigación. Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse, pero eso no sucedió. Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno. Pero después de 2 meses y medio, durante los cuales una de las fuentes fue torturada y asesinada, según contó la reportera, Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje nunca se publicara. Al consultar con abogados, dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el material en otra parte. Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen Aristegui, otra periodista galardonada que perdió su trabajo en una estación de radio después de revelar el caso de la casa de la esposa del presidente. Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán con el titular "Fueron los federales", el sitio web de Aristegui dejó de funcionar. Eventualmente descubrieron lo que sucedió. El sitio web fue intervenido. Finalmente el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia editorial en un país inundado de publicidad gubernamental. Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico. Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Periodismo de Investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país. Leo íntegro el artículo del periódico New York Times porque sé que de otra manera, si no le empezamos a dar vueltas, si no lo empezamos a compartir, no lo van a leer en medios señalados aquí, no lo van a leer en Televisa, no lo van a leer en Azteca, no lo van a leer en otras partes. No lo va a leer Ciro, ni Joaquín, ni Denise, ni Carlos, ni Adela. Nosotros sí, y con todas sus letras, porque nosotros no recibimos ni queremos dinero que huela a política, porque nosotros podemos decir que sí, somos periodistas muertos de hambre, pero con toda la dignidad, con toda la integridad y con toda la honestidad que merece nuestro gremio. Desde esta trinchera independiente, ahí queda.